vez más, Estados Unidos e Irán dicen estar cerca de lograr un acuerdo para terminar la guerra que comenzó hace casi 3 meses. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló en medios estatales que lograron conclusiones sobre gran parte de los temas. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla de tener una solución bastante sólida en las discusiones. Aunque ninguna de las partes ha revelado los temas supuestamente acordados, fuentes anónimas le han dicho a medios como Reuters y Axios que pactarían reabrir el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo naval por el paso marítimo y que posterior a esto podrían negociar incluso las cuestiones nucleares. Pero más allá de esto, ¿hay un acuerdo a la vista entre Estados Unidos e Irán? ¿Y qué hay detrás de este tira y afloja? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Soy María Clara Calle y para mí es un placer estar con ustedes y con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Luis Fleischmann, profesor de Sociología en Palm Beach State College y analista internacional. Y se conecta precisamente desde Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Y en Buenos Aires está Martín Martinelli, historiador, autor y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján. Además, es director del Observatorio Geohistórico. Gracias por estar aquí. Y antes de comenzar nuestra discusión, los invito a que nos sigan en redes. Estamos como @France24-ES y yo estoy como @MariaCleaguirre. Y también los invito a que escuchen el debate de France 24 a través de Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las aplicaciones a través de las cuales ustedes accedan a sus podcasts. Luis, comienzo con usted y lo primero que le voy a preguntar tanto a usted como a Martín es ¿qué tan real puede ser esta posibilidad de que esta vez Estados Unidos e Irán logren un acuerdo? Bueno, recordemos que se trata de un acuerdo y es en realidad una especie de cese de fuego por 60 días y en esos 60 días se decidirían varios temas entre Estados Unidos e Irán. Ahora, por la información preliminar que yo tengo, yo veo partes, algunas positivas y otras obviamente negativas. La parte positiva, según los informes que han salido, Irán ha aceptado en principio deshacerse de todo uranio altamente enriquecido, aunque no se decidió cuándo exactamente y cómo ocurrirá eso. Aparentemente están dispuestos a llegar a un acuerdo con respecto al enriquecimiento de uranio. La parte negativa es, como tú dijiste antes, el hecho del estrecho de Hormuz, o sea, en un principio se abriría el estrecho de Hormuz, Estados Unidos abriría, cesaría el bloqueo marítimo que tiene. Pero la cuestión es, la parte negativa es lo que yo veo, ¿qué tipo de concesiones Irán exigiría a cambio de entregar el material, el uranio enriquecido? Y yo creo que lo que exigiría sería algo muy elevado. ¿Cuánto dinero exigiría para que se le levanten las sanciones? ¿Qué haría con ese dinero? Es otro asunto. Porque recordemos, no se discute el tema, no se habla el tema de los terroristas, o sea, los grupos terroristas que Irán financia, y tampoco se habla el tema del desarrollo de los misiles. ¿Qué haría con ese dinero? ¿Se invertiría en mejorar la situación económica de Irán, que está en una situación calamitosa, o se usaría para reconstruir, para seguir con el proyecto de los misiles y la reconstrucción militar? Eh, Otra de las posibles exigencias, y de vuelta yo no tengo nada confirmado, es que ellos exigirían el fin de la guerra en el Líbano. Ahora, Marco Rubio le dijo a Israel que que Israel tiene todo el derecho de defenderse de Hezbollah. Pero el problema es que un cese de fuego repentino en el Líbano en este momento le daría la oportunidad a Hezbollah de rearmarse. Entonces volvemos de vuelta al punto cero. Sí. Eh, el otro problema que yo veo, la parte negativa, es el temor de que Irán obtenga una especie de derecho o control sobre el estrecho de Hormuz y sobre el flujo del petróleo. Y esto es algo que preocupa no solamente a países de Occidente, sino que particularmente a los países del Golfo, ¿verdad? Que ellos son los que exportan la mayoría del petróleo.
Si tú me preguntas a mí, María Clara, y esto es para concluir y darte finalmente una respuesta a tu pregunta, yo creo que en 60 días no se va a lograr un acuerdo que sea aceptable a ambos lados. Y precisamente usted señaló varios de los puntos que le critican, especialmente desde Estados Unidos, al mandatario Donald Trump, y más adelante profundizaremos en ello. Pero antes, Martín, quiero escuchar también su postura. ¿Considera que este acuerdo esta vez sí lo podrán alcanzar y qué otros detalles adicionales a los que ya mencionó Luis conoce usted o al menos se ha enterado a través de los medios de comunicación que se han filtrado? ¿Qué tal? Buenas noches, María Clara. Un gusto estar en tu programa. Me parece que se va a alcanzar, por lo menos para estos 60 días, sí, un acuerdo del cual no están claros todos los puntos, pero me parece que el principal va a ser el desbloqueo del estrecho de Hormuz, que como todos sabemos ha generado inconvenientes a nivel de la economía mundial, porque recordemos que lo que intentó hacer Estados Unidos en conjunto con Israel fue descabezar, dejar acéfala a la política iraní para de esa manera debilitarlo y generar un gobierno afín a sus intereses, por lo cual hay que subrayar que Irán no es ni Venezuela, ni histórica, ni tecnológica, ni cultural, ni geográficamente, ni tampoco en lo demográfico ni en lo geopolítico, por lo cual este es un lugar clave a nivel mundial y a nivel, por supuesto, de la región, por lo que hay muchos actores involucrados y esto está directamente relacionado con la reciente visita de Trump a Xi Jinping, es decir, la visita diplomática de Estados Unidos y una serie de empresarios a China, por lo cual lo veo que está buscando acercarse a esa postura, mientras que del lado, de parte de, al interior de la política de Estados Unidos va a tener a los halcones o a un grupo que va a preferir continuar con la intensificación de la guerra, como Trump también amenaza, es decir, que ese debate al interior de Estados Unidos, cómo continuarlo, me parece que en estos 60 días sí podría haber un acercamiento, lo cual no, lo que tengo entendido es que no se sabe qué va a pasar con esta cuestión nuclear, porque algunos dicen que Irán estaría predispuesto a desescalar en el enriquecimiento de uranio, lo cual sería parecido a 2015, cuando Rusia también se involucró para recibir parte de su uranio, que está enriquecido al 60%. Ese es uno de los factores. Y el otro factor, me parece que Irán está en una situación mejor a la que hubiese estado antes del inicio de este conflicto, en el sentido de que Estados Unidos, junto con los países del Golfo, pero sobre todo esas monarquías, tienen un temor a que haya una mayor destrucción de infraestructura de gas, de petróleo e incluso la desalinización. Entonces, de alguna forma, van a tener un acercamiento a Estados Unidos para que cese el nivel de conflictividad. Entonces, ese es uno de los puntos que me parece que está en discusión. Los demás países de la región pretenden una pacificación porque han sido perjudicados también económicamente, así como los países que reciben petróleo y gas de la región. Hay que ver cómo pesa en ese sentido, digamos, los demás países que están fuera. Y ustedes ponen sobre la mesa precisamente esos puntos centrales de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La apertura del estrecho de Hormuz, posponer también unas discusiones sobre qué pasaría con ese uranio enriquecido que tiene Irán. Y también, de otro lado, qué pasaría en Líbano. Les propongo que comencemos sobre el primero de los puntos, el estrecho de Hormuz. Pues hasta ahora los reportes periodísticos señalan que ese sería el primero de los acuerdos, mientras que, como bien dijo Martín, las discusiones nucleares serían posteriores a cualquier entendimiento que pudiera haber en una primera instancia. Luis, quiero preguntarle si este anuncio de que están cerca de un acuerdo y aquí no hay una coincidencia en los tiempos. El secretario de Estado estadounidense, que es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señalaba que podría ser muy pronto, incluso hablaba de horas, algo que contradijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, diciendo que esto no sería inminente. Y al respecto quiero preguntarle si es inminente o no.
más allá de esto, esto benefició el precio del petróleo, que por primera vez desde que comenzó la guerra cayó el barril a menos de $100. ¿Estas informaciones o este tira y afloja de la posibilidad de un acuerdo tienen que ver con calmar el mercado o realmente podría reabrirse el estrecho de Hormuz, Luis? No, totalmente. O sea, yo creo que la forma como Trump negoció por ahora, o por lo menos sus declaraciones públicas, la imagen que proyectaban, por lo menos a mí, a mí ver, y yo creo que también a ver, digamos, a ojos de los iraníes, es que él quiere realmente un acuerdo. Y quiere realmente un acuerdo por dos razones. Una, la que tú acabas de mencionar, los precios del petróleo en el mercado. Es fundamental que se abran los estrechos de Hormuz para que bajen los precios del petróleo del mercado. Y como lo dijo el secretario del Tesoro estadounidense hoy, si no se abre el estrecho de Hormuz, hay un peligro de un colapso financiero global. O sea, eso es una razón fundamental. Los iraníes están plenamente conscientes de ello y lo han explotado, y yo digo que lo han explotado muy inteligentemente. O sea, se nota que es Trump quien quiere llegar a un acuerdo, amenazó un par de veces con destruir la civilización y no lo hizo. Y no lo hizo justamente por esto, que también esto puede tener un costo político. Ya la inflación ha subido, porque al subir los precios del petróleo, también subieron los precios al consumidor, en el supermercado, en las tiendas, etcétera. Entonces yo creo que esto cuenta mucho y esto yo creo que empuja a la administración norteamericana a llegar a un acuerdo. O sea, dentro de la administración, Martín lo dijo, dentro de la administración es verdad que hay halcones, pero también es verdad que hay presiones en dirección a un acuerdo. Recordemos, hubo operaciones militares que se cancelaron justamente por presión de esta gente dentro de la administración, que ven las consecuencias económicas de esto. Sí. Entonces yo creo que sí, van a hacer lo posible para llegar a un acuerdo con respecto a Hormuz, y creo que después entrarían en negociaciones con respecto al uranio, pero serían negociaciones que llevarían muchísimo tiempo. Recordemos el último acuerdo que firmó el presidente Obama en el año 2015, el JCPOA. Se negoció por 3 o 4 años, no fue así nomás. O sea, yo no creo que se llegue a un acuerdo después de los 60 días, no lo veo así, pero sí veo una especie de continuidad, y parte porque hay un interés en abrir el estrecho de Hormuz. O sea, en este momento lo que yo veo es apertura del estrecho de Hormuz y desbloqueo marítimo a los puertos de Irán. Es lo que veo en este momento, lo único exitoso que puedo ver. El resto no, por lo menos no por ahora. Y aquí quiero hacer ratificar o mejor dicho, clarificar una cifra que dije de manera incorrecta. Esta no es la primera vez que el precio del petróleo cae por debajo de los $100 desde que empezó la guerra. De hecho, ya había ocurrido esto a mediados y finales de marzo y también a inicios de abril. Les pido mil disculpas por ese dato errado. Pero Martín, lo que dice Luis, quiero preguntarle en ese sentido. Él señala que Donald Trump sería quien está presionando por este acuerdo, pues es quien más presión está sufriendo por los mercados y también por la inflación dentro de Estados Unidos, sumándole además a esos comicios de medio término que vivirá Estados Unidos en noviembre. Quiero preguntarle entonces hasta qué punto Donald Trump está obligado a ceder en unos puntos que para Irán son fundamentales. Por ejemplo, Teherán señala que ellos quieren cobrar una especie de peaje por el cruce de los buques a través del estrecho de Hormuz e incluso estaría buscando alianzas con países que también están en Hormuz como Qatar. ¿Qué tan viable es que esto pase y qué tan presionado está Trump de ceder a esto? Me parece que eso es lo fundamental porque, como dije, las monarquías del Golfo son las que sostuvieron el petrodólar por lo menos desde 1974 a esta parte, y han sido uno de los grandes damnificados directos por el involucramiento que han tenido con Irán, porque fueron utilizados esos países como bases para atacar directamente a Irán. Entonces, hay dos cuestiones ahí. Una es que el estrecho de Hormuz puede ser controlado por Irán y Omán y Qatar, que se involucre,
pero eso haría incrementar el precio del petróleo porque va a hacer que se incrementen el precio de los fletes, el precio de los seguros, por ese peaje que busca cobrar Irán. Ahora bien, Irán pretende cobrarlo como resarcimiento también de las pérdidas económicas que tuvo en la guerra y al mismo tiempo busca que se afloje y Estados Unidos libere las sanciones económicas directas que tiene sobre Irán y también el embargo a la venta de petróleo iraní. Esas serían las pretensiones de Irán. Y el tema con ese peaje por el estrecho de Hormuz sería que eso involucre a otros estrechos, como el estrecho de Malaca, por ejemplo, y que otros países como Indonesia pretendan cobrar peaje por esos estrechos, porque recordemos que tanto el canal de Suez como el canal de Panamá son artificiales, son estrechos, pero son canales construidos artificialmente donde se cobra un peaje para pasar tanto por Panamá como por Egipto. Entonces, al controlar el estrecho de Hormuz, Irán podría también controlar el estrecho Bab al-Mandeb en la puerta del Mar Rojo a través de sus aliados en Yemen, lo cual haría que tenga varios controles de rutas estratégicas. Y me parece que algo que iba a subrayar como crucial en estos momentos es no solo el control marítimo de los diferentes países y las diferentes potencias, sino que Irán se estaría erigiendo como, catalogaron algunos, como más que una potencia de nivel medio, pasaría a ser una potencia, en ese sentido, una mundial, por tener el control de un lugar donde pasa más del 20% del petróleo y el gas a nivel mundial, también del comercio, y eso eleva las condiciones por las cuales se puede presentar a pedirlo, en el sentido que es su propio mar por el que están pasando, y eso es lo que ellos alegan. Hay que ver quiénes aceptan porque, como digo, puede repercutir también en que otros países se sumen a pedirlo para sus propios estrechos. En efecto, y como usted muy bien señaló, Martín, Irán y Omán están en conversaciones para mirar cómo permitir la reapertura del estrecho de Hormuz, mientras que Qatar exige que ese tránsito de los buques es innegociable que tenga cualquier tipo de restricción, y Qatar impulsa a que sea un paso abierto. Ahora les propongo que pasemos a discutir la materia nuclear con la claridad, como lo dije antes, que este punto parece no estar en ese acuerdo que está un borrador más formado, sino que sería un punto posterior en la discusión. Sin embargo, hasta ahora se han planteado diferentes posibilidades y le quiero preguntar, Luis, para usted, ¿cuál parece la más sensata hasta ahora? Esas posibilidades son, como lo mencionó Martín, repetir un modelo que ya hubo en el acuerdo nuclear de 2015, en el que Irán le entregó parte de su uranio enriquecido a Rusia para que este país lo guardara. ¿Podría repetirse este modelo de un tercer país involucrado guardando el uranio enriquecido? ¿O qué tal las otras opciones? Una de ellas es diluir ese material bajo la supervisión del organismo nuclear de la ONU, e incluso el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con retener el uranio enriquecido iraní. En esta baraja de posibilidades, ¿cuál parece la más sensata? Tengo mis dudas de que Irán acepte entregar estos 400 kilos de uranio enriquecido a Estados Unidos. Yo creo que preferiría entregárselo a otro país, puede ser Rusia, puede ser Turquía, o puede ser diluirlo bajo supervisión internacional. Pero recordemos que aquí hay algo, ¿no? Porque Martín mencionó de que Irán podría ser una potencia simplemente por el control de los estrechos de Hormuz, simplemente por su capacidad de extorsión, por así decirlo. Pero recordemos que militarmente esta guerra lo debilitó. O sea, Irán está nuclearmente debilitada. Irán también perdió varios científicos nucleares. Las instalaciones nucleares fueron dañadas, no sabemos cómo y cuánto, pero hay algunas agencias que estiman que el daño ha sido muy serio. Mantienen todavía la capacidad de misiles, en lanzar misiles. Ahora, es algo muy interesante porque
si bien los negociadores iraníes indicaron que podrían discutir una suspensión más corta del enriquecimiento de uranio, que los 20 años que Estados Unidos solicitó, no sabemos si están dispuestos a hacerlo, porque hay otro elemento aquí que cuenta para Irán, ese elemento del orgullo nacional, que es crucial, que en mi opinión Trump a veces no lo logró leer correctamente, porque muchas veces los humilló públicamente diciendo que eran una nación vencida, lo cual es verdad desde el punto de vista militar, pero no necesariamente hay que refregarles eso a la cara, sabiendo que el tema del honor es muy importante. Sí. Por eso yo digo, yo tengo mis serias dudas de que se llegue a un acuerdo nuclear. Y Por eso yo pienso que el máximo acuerdo que puedo ver ahora en este momento es el desbloqueo marítimo y el estrecho de Hormuz. Pero pienso que primero los que mandan en este momento en Irán, y esta es mi impresión, son más o menos un grupo de 7, 8 personas asociadas a las guardias revolucionarias. O sea, es una especie de gobierno militar en este momento. Yo no lo llamaría ni siquiera gobierno teocrático, si bien la teocracia puede seguir sí, siendo Luis. un elemento ideológico. Yo pienso que en este momento es prácticamente un gobierno militar que quiere seguir sosteniéndose en el poder y quiere seguir, digamos, gobernando, por así decir, en Irán. Entonces, yo creo que ellos van a ser muy, muy duros y no los veo a ellos aceptando una suspensión de un periodo de tiempo como de 20 años. No lo veo. Y a esas tres opciones que yo mencioné, usted en efecto y con mucho acierto sumó una cuarta posibilidad que se ha hablado hasta ahora, y es que Irán retrase o congele el enriquecimiento de uranio al menos durante 20 años, que es lo que pide Estados Unidos. Irán dice que estaría dispuesto a suspenderlo en un tiempo mucho menor, aunque nada de esto se ha dicho de manera pública y abierta, sino que han sido las filtraciones de lo que se han conocido de los borradores que se han negociado especialmente a través del mediador Pakistán. Martín, de estas cuatro opciones, ¿cuál parece la más sensata? Y también preguntarle si usted, al igual que Luis, está de acuerdo que quizás no exista un pacto en todo lo que tiene que ver con lo nuclear. Creo que el aspecto nuclear es el más difícil de resolver porque digamos que ambos tienen ahí mayor distancia entre lo que uno pide y lo que el otro está dispuesto a dar. O sea, Estados Unidos, como la potencia que fue junto con Israel la que inicialmente comenzó los bombardeos sobre Irán, es la que tenía como uno de sus objetivos frenar ese despliegue, frenar el despliegue también con sus aliados regionales, y esas son las dos cuestiones que Irán parece no estar dispuesto a ceder. Ahora bien, Irán pretende frenar el desgaste de la guerra porque, por supuesto, lo condiciona económicamente también, aunque hay una cuestión de tiempo que debilitaría potencialmente a Estados Unidos por la cuestión tecnológica, que en este caso el mayor poderío militar estadounidense en todos los aspectos ha sido desbalanceado porque Irán necesita un mucho menor gasto para doblegar esos ataques sistemáticos, en el sentido de que los drones y las minas antibuques y las armas y la sofisticación que utilizó Irán es mucho más económica que todo el armamento y el gasto diario que estaba teniendo Estados Unidos, por lo cual me parece que Estados Unidos tenía un temor al empantanamiento si esta guerra continuaba a largo plazo. Y en el caso de la tecnología nuclear, los iraníes saben perfectamente que otros países han conseguido el armamento nuclear, como el caso de Corea del Norte, para tener esa disuasión nuclear, se llama, que significa que al tener ese arma, evitaban ser destruidos sistemáticamente por otros países. Si bien ellos vienen argumentando que no lo utilizarían para armamento, sino que lo utilizarían para energía civil, Sí. ese desarrollo me parece que está muy conectado con la tecnología rusa, que es el país que mayor estrechó sus alianzas con Irán junto con China,
Y creo que eso es lo que está detrás de la escena. Es decir, Estados Unidos buscó debilitar a uno de los países que estaban más cercanos a lo que son sus dos contendientes o rivales hegemónicos, en el caso de China, su rival sistémico, y me parece que en ese sentido Irán va a tratar de hacer lo más lento posible ese tratado en caso de que se logren los 60 días, porque es una cuestión de soberanía de lo que viene desarrollando. Incluso Estados Unidos estuvo involucrado en los inicios del desarrollo tecnológico nuclear iraní en los 50, Martín. Por lo cual, justamente Trump en su primera administración en 2018 fue el que se fue de ese tratado que mencionaban recién, y me parece que es un punto clave, pero que no va a ser fácilmente tratado, porque ahí van a tener que involucrarse las otras potencias que estaban en el acuerdo anterior, es decir, los Martín, lo voy a 5 del interrumpir, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Discúlpeme, para poder avanzar también en otro de los elementos que no quiero que se nos quede por fuera por falta de tiempo. A propósito de esos puntos de honor que tanto Estados Unidos como Irán tienen y que, según ustedes muy bien explican, dependiendo del tema, ellos no están dispuestos a ceder. A esto se suma un nuevo elemento que puso de manera pública el presidente Donald Trump sobre la mesa: los acuerdos de Abraham. Él hizo un post en la red social Truth Social diciendo que el sábado había hablado telefónicamente con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar y también Pakistán, Egipto, Jordania y Bahrein. Y señaló que todos ellos debían estar en los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, recordemos, los impulsó Estados Unidos para que países de Medio Oriente restablecieran su diplomacia con Israel. De esta lista de líderes con los que Trump habló, solo Bahrein volvió a restablecer la diplomacia con Israel y puso un condicional diciendo que Arabia Saudita y Qatar, si no se sumaban a los acuerdos de Abraham, y esto lo cito de manera explícita, si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, refiriéndose al de Irán, ya que demuestra mala intención. Luis, ¿a qué viene todo esto de los acuerdos de Abraham, sabiendo que ya los puntos del estrecho de Hormuz y toda la parte nuclear son lo suficientemente difíciles? ¿Por qué Donald Trump ahora suma los acuerdos de Abraham? Bueno, los acuerdos de Abraham son importantes porque aíslan a Irán. Es una especie de un orden en el Medio Oriente favorable a Estados Unidos, que, entre otras cosas, también tiene paz con Israel. Y recordemos, Israel cumple una función fundamental en el Golfo Pérsico porque son los únicos capaces de disuadir a Irán. Y de hecho lo vimos en las dos últimas guerras, la guerra de junio y esta última en febrero-marzo. Creo que Arabia Saudita, en este momento Israel es un aliado tácito de Arabia Saudita, y Israel obviamente es un gran aliado de Arabia Saudita. Arabia Saudita, por una cuestión, yo pienso que en el mundo árabe todavía hay gran prejuicio con respecto a paz con Israel. Pero recordemos, Israel ya tiene paz con varios de los países que tú mencionaste: Egipto, Jordania, Bahrein, los Emiratos Árabes. Con Turquía nunca tuvo malas relaciones. Ahora las relaciones están malas por Erdogan, que es un hombre de la hermandad musulmana, es un islamista. Pero creo que es fundamental los acuerdos de Abraham para aislar a Irán en el Medio Oriente políticamente. Sí. Que es algo, obviamente, que esto contradice la política de Obama, cuando Obama le dice al príncipe de Arabia Saudita que él aprenda a compartir el Medio Oriente de la región con Irán, cosa que Arabia Saudita realmente lo enojó, lo enfadó muchísimo. Pero si Arabia Saudita no quiere este tipo de conflicto con otra administración norteamericana, es mejor que se una en este momento a los acuerdos de Abraham. O sea, yo pienso que eso es una muy buena iniciativa por parte de Trump. No sé cómo estos países responderán. Yo tengo mis dudas que Arabia Saudita se apure a normalizar relaciones con Israel. Creo que con los Emiratos Árabes y con Bahrein no había problemas. Qatar es un problema muy serio. Luis, si ellos llegan a considerar unirse a los acuerdos de Abraham, yo estaría muy sorprendido. Ellos fueron los que
le dieron refugio al liderazgo de Hamas. Ellos incluso han financiado a Hamas, parte lamentablemente el gobierno de Netanyahu cayó en esa trampa, pero Qatar financia Al Jazeera, que es un elemento de propaganda anti-israelí viral, o sea, algo totalmente Luis, venenoso, incluso diría yo. sí, No veo una posibilidad de normalización entre Qatar e Israel, y Arabia Saudita lo veo en un periodo más largo. Perdón, que es que me expandí. y aquí quiero sumar también un poco de contexto. Recordemos que Arabia Saudita e Israel estaban negociando la posibilidad de los acuerdos de Abraham justamente cuando ocurrió el ataque de Hamas en contra de Israel el 7 de octubre de 2023, y eso frenó por completo cualquier posibilidad de negociación hasta ahora. Martín, pero más allá de si los acuerdos de Abraham funcionan o no, que no es el punto de nuestro debate hoy, es ¿suma o resta el hecho de que Donald Trump ahora añada los acuerdos de Abraham en toda esta negociación de un acuerdo con Irán? Justamente es un posicionamiento contrario a Irán en el sentido de que esos países que se habían sumado a los acuerdos de Abraham también tienen una postura, digamos, en contra o de la otra vereda, se podría decir, de lo que es Irán, pero incluso Donald Trump había terminado diciendo, a veces en tono irónico o como se maneja él, que sería bueno también que Irán se sumara a esos acuerdos, lo que dislocaría toda la situación de lo que está sucediendo ahora en el llamado Medio Oriente o en Asia Occidental. Lo que me parece que está fuera de foco ahí es el papel tanto de China como de Rusia, pero sobre todo los avances tanto diplomáticos como en tratados, como los avances económicos y de la gran influencia que tiene China sobre esa región, y lo que trata de hacer de esa manera Estados Unidos es tratar de recomponer ese escenario y tratar de volcar a toda la región a sus brazos o, digamos, a tener una mayor cercanía geopolítica, desconociendo ese papel o ese rol que ya tiene China por una cuestión material y económica, en la cual ya avanzó sobre esa región, y tratando de blindar, por supuesto, a sus aliados y tenerlos todos bajo la misma esfera, Sí. bajo el mismo paraguas, que sería esos acuerdos de Abraham, y desconociendo la situación conflictiva que tiene en ese sentido con Irán. Entonces, por supuesto que él trata de mostrarlo todo como que es un logro histórico importante, porque en ese comunicado también decía que dentro de los 5.000 años de historia y de conflicto de la región, Sí, él Martín, le había pido por favor que pacificado. redondee la idea. Sí, sí. Trata de mostrarlo como que va a generar grandes cambios históricos en la región, y en ese caso yo creo que, como decía antes, el cambio más grande histórico es la influencia que ahora tiene tanto China como Rusia en la región, donde Irán cumpliría un papel de esa manera importante. Y eso es lo que se está, me parece, disputando en todo este conflicto y en estos acuerdos diplomáticos también. Y para cerrar, les pido que sean muy concretos. Tienen cada uno 30 segundos para responder. A propósito de esos puntos que pueden hacer más difícil llegar a un acuerdo, también está sobre la mesa Líbano. Irán quiere que el acuerdo incluya un cese al fuego real en suelo libanés. Sin embargo, Israel se opone a ello. Ahora intensificó los ataques en contra de Hezbollah en suelo libanés, y Hezbollah ha hecho lo propio también en contra del norte israelí. ¿Hasta qué punto Líbano puede estar o no en ese acuerdo, y qué tanto divide las posturas de Estados Unidos e Irán, Luis? Sí, bueno, yo me refería a eso en mis palabras iniciales. En Líbano, obviamente, Israel tiene un conflicto con Hezbollah. Irán está negociando en nombre de Hezbollah. Pero la cuestión es si incluso si hay un cese de fuego con Hezbollah, ya lo vimos después del año 2006 con la resolución 1701 de las Naciones Unidas, donde Hezbollah se continuó rearmando después del año 2006, que obviamente Sí. culminó en la guerra entre Hezbollah e Israel después de los ataques del 7 de octubre por Hamas.
O sea, Hezbollah se unió a la guerra Luis, le contra pido que Israel y se redondee, por unió favor. también a la guerra contra Israel en este último conflicto con Irán. O sea que no se le puede pedir a Israel que no reaccione frente a los ataques de Hezbollah y no se le puede pedir a Israel que permita a Hezbollah rearmarse. ¿Y qué tanto, Martín, puede escuchar realmente Donald Trump a Benjamin Netanyahu en toda esta discusión? Tiene 30 segundos. Sí, yo creo que lo va a escuchar porque es un aliado de los más estrechos que tiene, pero al mismo tiempo me parece que hay 3 puntos que hay que resaltar como conclusión, que Irán va a seguir controlando el estrecho de Hormuz. Segundo, se reforzó en su capacidad disuasoria por esta cuestión. Y tercero, que la presencia militar de Estados Unidos a largo plazo en el Golfo se va a terminar reduciendo a partir de esta cuestión. Y al mismo tiempo, el Líbano podría ser uno, o Hezbollah, Israel, podría ser uno de los puntos que sea más difíciles de conciliar. Y voy a aprovechar esa conclusión de usted para terminar el debate. Gracias a ustedes por su participación. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. África 7 días. En France 24 y france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.